Para nosotros, Ricardo, es un gusto tenerte con nosotros nuevamente en este espacio. A todos les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo espacio de encuentro de formación para que tengamos un buen desarrollo de este tiempo que vamos a estar con ustedes. Les pedimos a todos mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados para el buen desarrollo de la charla. Al final o al momento que ustedes lo consideren, pueden ir haciendo las preguntas que consideren relativas al tema, que al final se las estaremos entonces presentando a Ricardo para atender sus inquietudes o ampliación de temas. Ricardo, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Bienvenido. Olguita, a ustedes, a la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, digamos a las personas que trabajan contigo en extensión, a ti particularmente, a David, a Claudia Taborda, nuestra jefe de extensión, muchas gracias. Ya esta es la tercera ocasión que estamos aquí acompañando este ciclo de webinars. Lo hacemos con muchísimo gusto porque pues Universidad de IA es como nuestra casa. Hemos vivido ahí los últimos 16 años y para nosotros es todo un placer y todo un honor poder compartir estos espacios con ustedes. Vamos a iniciar. Eh, la charla de hoy es una charla que voy a intentar para quienes de pronto estuvieron la semana pasada, de pronto nos pudieron acompañar. Pues estaba mi socio, estaba Ricardo Herrera, y hizo una introducción muy interesante y digamos bastante ilustrativa sobre todo lo que era gestión de abastecimiento estratégico. Hubo muchas dudas frente a muchas situaciones que se plantearon allí, porque es un tema pues obviamente extenso, y la idea es que por lo menos desde una óptica distinta, para no, digamos, repetir ya lo que él hizo muy bien, pues la idea es que podamos ahondar en unos aspectos que son, digamos, concomitantes, que guardan cierta relación, pero que son de la actualidad del mundo de hoy. Es decir, cómo podríamos enfrentar una situación como la que estamos viviendo hoy y que obviamente es una situación disruptiva para las cadenas de suministro. Vamos a arrancar entonces, les voy a hacer compartir la pantalla de la presentación. Vamos a arrancar entonces, tenemos unos 55 minutos más o menos para desarrollar lo que tenemos. Va a ser, digamos, intensivo en términos de materiales, de lo que vamos a mostrar. Y como lo dijo Olguita, todas las preguntas, por favor, todas las preguntas, cópienlas por favor en el chat y haremos lo posible, lo que esté a nuestro alcance, responder al final. Bien, entonces la charla se llama Síndrome FOMO, Efecto Látigo y Flujo de Caja, ¿cierto? Interesante entender por qué una charla se llama así. Y de alguna forma nosotros, de manera intencional, quisimos nombrar esa charla así, porque pues queríamos dirigirnos, digamos, a un público muy específico que fuese capaz de entender estas situaciones producto de, como ya lo dije, la, la ampliación del tema de abastecimiento estratégico que hiciera eh, nuestro socio y nuestro gerente técnico Ricardo Herrera la semana pasada. Entonces, vamos a arrancar. Estos serían los contenidos. Como ven, vamos a ser ambiciosos con el tema de contenido, obviamente un contexto inicial. Vamos a hablar del FOMO, vamos a hablar de qué son esos famosos postulados de Forrester, la gestión de flujos en la cadena de suministro. Intentaremos entender desde estos aspectos cuál es el impacto que esto va a generar sobre las cadenas de suministro, un poco de qué información necesitaría el negocio para contener o intentar mitigar pues, los efectos de la crisis, algo sobre el ciclo de caja, el tiempo de proveedores, el tiempo de cartera y algunas recomendaciones para recuperar eso que llamamos la línea de balance y cuidar ese flujo de efectivo. Listo. Entonces, inicialmente les voy a pedir que pensemos en cuatro cosas importantes, ¿cierto? Digamos, cuatro aspectos fundamentales para poder entender esto, digamos, como contexto, antes de que nos metamos a ver, digamos, los temas duros de la reunión. Entonces, lo primero es entender que nosotros actualmente estamos viviendo en un mundo que es un mundo VUCA. No sé si para todos es familiar esta palabra. En algún momento haremos una disertación solamente sobre mundo VUCA, solo sobre eso, para entender, digamos, todas las cosas que hay detrás de que es un tema muy interesante que nos apasiona. Pero básicamente, para quienes son neófitos en el tema y por primera vez se encuentran esta palabra, básicamente cuando hablamos de VUCA es una palabra que deriva de los militares estadounidenses, del ejército estadounidense, de la escuela del colegio militar estadounidense, que habla de que el mundo
atiende hoy a situaciones en las que el entorno se maneja, ¿cierto? O se conduce a través de situaciones que tienen estas cuatro palabras, que son la vulnerabilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ¿cierto? Hay otros que le agregan otra C, lo ponen con doble C y hablan de caótico, y eso tiene además mucho sentido. Entonces, lo primero es entender que estamos viviendo en un mundo así, con o sin COVID. Es decir, el mundo sin COVID también será igualmente un mundo VUCA. Esto ha profundizado esta visión sobre el buca, y es interesante entender que ese es el mundo en que vivimos. Nos tocó vivir en este mundo, nada que hacer, eso es lo que tenemos al día de hoy. Lo otro es, segunda cosa, dije que iban a hacer cuatro cosas antes de arrancar. Primero, el mundo buca, segundo, los objetivos organizacionales. Estamos viendo esta presentación o preparamos esta presentación en función de que volvamos a lo básico, ¿cierto? Como dicen los americanos, un back to the basics. Tenemos que volver a los básicos, a entender para qué están hechas las organizaciones. Y digamos que en los principios generales de la administración, pues uno lo que entiende es que por lo menos hay tres objetivos fundamentales de toda organización. Una, generar rentabilidad. Dos, enrutarse hacia el crecimiento. Y tres, sobrevivir en el mercado. Y esa supervivencia en el mercado hoy está pegado a unos temas adicionales que son, obviamente, mantener estados de competitividad y, segundo, trabajar en sostenibilidad. Es decir, hacer el negocio sostenible desde el punto de vista de los medidores y de los indicadores de sostenibilidad que tenemos hoy. Llámese ODS, llame políticas de sostenibilidad o normas para la sostenibilidad, cualquiera que sea el marco para poder lograr eso. Tercera cosa, entender la empresa desde tres ámbitos. Entonces vamos a meternos hoy en un entendimiento de la organización desde estos tres ámbitos. ¿Cuáles son los ámbitos? El logístico, el ámbito financiero y el ámbito estratégico. De ahí el título de la conferencia, de ahí el título de nuestro webinar, porque tiene que ver con estos tres ámbitos de la organización. Es decir, esto requiere tener una visión holística del negocio y entender que hay situaciones y fenómenos que van a impactar cada uno de estos tres escenarios o, digamos, de estas tres esferas de la organización. Lo cuarto, para que podamos arrancar, lo cuarto es entender el proceso estratégico logístico. Entender que una cadena de suministro es un espacio en donde aquello que llamamos los flujos logísticos, el flujo físico, el flujo de efectivo, el flujo de información y probablemente también el flujo documental, discurren a lo largo de todas estas cadenas y generan obviamente unas relaciones de energía, unas relaciones de intercambio de valor, unas relaciones de sumatoria de valor, que es importante entenderlas en función de las direcciones, hacia dónde va eso, ¿sí? Y entender que el proceso de supply chain, desde el punto de vista de estrategia, es en sí misma la estrategia del negocio. Es decir, el negocio se vuelve una realidad física, es decir, el negocio pasa de ese sueño de la cadena de valor a una realidad física a través de una cadena de suministro. Es la cadena de suministro quien finalmente terminará validando la importancia o no, o la posibilidad o no de llevar esa cadena de valor que tanto soñamos a una realidad. Es la cadena de suministro la que pone a andar eso en la calle. Y por eso es tan importante entender esto como un proceso estratégico, un proceso de capa superior. Con ese preámbulo, entonces, demos inicio, empecemos a hablar de lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, primero quisiera plantear esto. Si el título, si tuviésemos que vender esta conferencia como si fuese cualquier otro tipo de producto, pues yo elijo que sea una película, ¿cierto? Y esa película sería una película fantástica, me encanta, con Jim Carrey como protagonista, que se llama Una serie de sucesos o de eventos desafortunados o infortunados, que es como debería decirse en español. ¿Por qué? Porque precisamente estamos acudiendo a la configuración en estos momentos, a la configuración de varios fenómenos que tienen nexos causales muy fuertes. Entonces, lo primero que diríamos, yo no voy a hacer una explicación sobre los cisnes negros, porque ya en una webinar pasada aquí, algún viernes atrás, un gran conferencista hizo una disertación sobre el tema de los cisnes negros, pero lo que se está configurando precisamente es un cisne negro. Y ese cisne negro pues tiene pegada la aparición de una cosa increíblemente improbable, pero que tiene una afectación muy grande, que es el COVID. Eso, en un escenario y en un mundo VUCA como el que nosotros tenemos, va a empezar a generar una serie de cosas desencadenadas, como dice acá, una serie de eventos infortunados, una serie de sucesos infortunados que tienen nexo causal y que se van presentando en las cadenas de suministro.
y que pareciera que en algún momento no tendríamos forma de pararlos, pero digamos que la idea es que hoy podamos plantear algunas recomendaciones, ¿sí? Algunas sugerencias y hacer obviamente igualmente conclusiones sobre qué es lo que puede estar pasando. Lo que yo voy a tratar de hacer es intentar linkear, intentar juntar cosas que probablemente parecieran que están separadas, pero como decimos, esto es un mundo que está totalmente interconectado y finalmente uno en sus análisis termina concluyendo que todo tiene relación con todo, todo está íntimamente ligado. Y esa es precisamente la ligazón que queremos explicar en función de FOMO, en función del efecto bullwhip o el efecto látigo y los flujos de caja. ¿Cuál es la relación que existe entre eso? Vemos que ese es el objetivo final de poder explicar todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es FOMO. ¿Qué es el FOMO? Entonces, el FOMO, alguien alguna vez habló por ahí del efecto espuma, porque, digamos, alguien habló de FOMI alguna vez, pero realmente no está relacionado con una cosa que podamos llamar, digamos, efecto espuma. Lo que habría que entender es que el síndrome FOMO es un acrónimo en inglés, ¿sí? Y ese acrónimo en inglés es Fear of Missing Out, o Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderse algo, ¿sí? Miedo a perderse de algo. Y ese miedo a perderse de algo fue increíblemente, tal vez como nunca antes en la historia, fue increíblemente tangible, increíblemente evidente, producto de esta pandemia. ¿La razón es cuál? La razón es que, digamos, esto que es un acrónimo, digamos, esto tiene unas raíces desde el punto de vista humano, es decir, psicológico. Esto tiene que ver con temas de ansiedad, tiene que ver con temas de depresión y tiene que ver con temas de miedo, ¿cierto? O de temor. Esas tres cosas se combinan, que son temas psicológicos tratados por la psicología del comportamiento, ¿cierto? Eh, Guardan una estrecha relación con cómo nos comportamos precisamente eso. Y hay un icono particular de ese FOMO que fue precisamente el papel higiénico, ¿cierto? El papel sanitario. Y se hicieron campañas enormes, pues incluso para parar esa, como ven está acá, ¿cierto? Evitemos una guerra innecesaria, pues, y una guerra desmesurada. Es increíble lo que pasó. ¿Qué ocurre? Eh, en sociedades que son altamente, digamos, proclives al temor, como la sociedad americana, ¿cierto? Ellos son, digamos, por lo que les ha tocado vivir un poco, son muy proclives al temor, o sea, son paranoicos, ¿cierto? Digamos que la sociedad ha sido planeada para que la gente esté siempre en estado de alerta y obviamente los medios tienen mucho que ver con esto. El FOMO es un síndrome netamente mediático, es tremendamente mediático, tiene una raíz psicológica, pero es increíblemente mediático, es decir, son los medios los que ayudan a propagar esto y las redes han tenido un papel increíblemente importante en liberar todo este tema del FOMO. Particularmente esto tiene una situación y es la que ustedes están viendo acá. El papel higiénico es un tema pues increíblemente necesario, es muy necesario, es un producto de primera necesidad, podríamos decirlo, pero tiene un efecto complejo en la cadena de suministro, es decir, cuando se vuelve físico, si ustedes se dan cuenta, cuando vemos, por ejemplo, estas pacas de 27 rollos, pues claro, cuando uno se lleva una paca, el hueco que queda en el anaquel, ¿cierto? El hueco que queda en la góndola es enorme y se acaba muy rápido, es muy fácil acabarlo porque con 10, 12 personas, 15 personas que compren se acaba. Y eso genera ese fenómeno de escasez que dispara el FOMO, ¿sí? El FOMO se dispara en función de entender que yo me voy a quedar sin algo. Es decir, acuérdense la definición de FOMO, ¿cierto? Fear of missing out. Es decir, un miedo a quedarse por fuera, un miedo a no participar, un miedo a no estar visible, un miedo a agotarme, ¿sí? ¿Esto qué sugiere? Sugiere que como efecto psicológico, que es de los humanos, termina volviéndose un efecto, como lo decíamos, físico. En el resumen, nosotros decíamos que esto no era solamente un tema psicológico, que esto iba a trascender y se iba a ser muy evidente y muy tangible en las cadenas de suministro. ¿Y es por qué? Porque genera este efecto que vemos acá. Es decir, genera un efecto que es un efecto, digamos, artificialmente creado sobre agotamiento y genera un push muy fuerte sobre las demandas. Entonces, lo primero, digamos que después de que viene el cisne negro, después de que viene el aviso del confinamiento, el cerebro humano está literalmente programado para que esto pase. La gente va a salir a comprar y la gente va a querer, digamos, en la medida de sus posibilidades, obviamente, porque esto también pasa, obviamente, por la capacidad adquisitiva de las personas, la gente va a querer aprovisionarse, ¿sí?
En Estados Unidos el concepto preppers ha venido, digamos, ha venido tomando muchísima importancia. En ese concepto preppers es que ya hay una cultura de preparación para situaciones como estas. Y lo que genera eso es unas oleadas de desabastecimiento tenaz, particularmente pues en sectores como el retail, que es lo que estamos viendo. Entonces, miren que hay un primer síntoma importante y es, hay una alteración artificial, ¿cierto? Por una presión, por unas causas que hacen que la gente demande y demande y demande. Eso es totalmente spot, ¿cierto? Es una cosa, digamos, no programada, pero que hay que ser muy juiciosos en el análisis porque no podemos pensar que esto será una regularidad, ¿cierto? Esto es una cosa que ocurre eventualmente, que hay que entender pues cuánto dura, cuán profunda es, ¿sí? Y cuál es el efecto real sobre la cadena de suministro. Pensemos en esto para que conectemos un poco FOMO con el efecto bullwhip. Eh, yo digo que uno se engaña, y uno se engaña ¿por qué? Esto es muy interesante porque esto nos va a mostrar una cosa que se llama, digamos, aquí hay dos cosas superpuestas. Yo voy a sacar por aquí, permítanme, yo saco el puntero. Eh, acá lo que hay es, digamos, esta es la famosa distribución normal. Don Gauss, el príncipe de las matemáticas, nos regaló esto. Fantástico, es un regalo que nunca podremos pagarle a Gauss, porque nos ayudó a entender que básicamente cuando yo tengo un universo de datos que quiero tratar, pues todo eso cabe, digamos, dentro de una distribución normal, ¿cierto? Eso es esa estadística muy bonita, ¿cierto? Que también trabajábamos con, digamos, medidas de tendencia central para entender un poquito de esto muy chévere, la desviación estándar y todos los sigmas y todo eso que era tan bonito y que es tan bonito y que lo seguimos aplicando, por ejemplo, para la definición de niveles de servicio hoy en día, es muy chévere porque uno intenta que todo el mundo le quepa acá. Sin embargo, hay situaciones que son fenomenológicas distintas, que lo que nos llevan es a que, aunque uno quisiera esto que es el ideal, repito, gracias a Gauss por permitirnos tener ese ideal, porque en función de esto es que definimos muchas cosas desde el punto de vista de los indicadores de cómo funcionamos en las cadenas de suministro, pues pareciera que la realidad es un poco distinta, ¿cierto? Y no solo distinta, sino que es totalmente contraria a lo que se plantea aquí como un principio estadístico, y es la distribución bimodal. Y decimos que es bimodal porque hay dos modas, ¿cierto? Y esas modas son generalmente cuando nosotros nos enfocamos hacia temas de control de inventarios, por ejemplo, que será un tema que tratemos un poco más adelante, pues uno lo que ve es que realmente las empresas, esto en términos generales, ¿no? Hay empresas muy juiciosas, pero en términos generales, cuando las empresas no han trabajado en mejora ni en camino de excelencia logística, pues uno como consultor, que es básicamente lo que hacemos nosotros, uno se encuentra con una de estas dos realidades o incluso con las dos de manera simultánea, y es las empresas que tienen un montón de lo que no necesitan y empresas que no tienen nada de lo que necesitan vender. ¿Sí? Es curioso, ¿cierto? Incluso hay gente que asume unas posturas desde la seguridad que son por lo menos curiosas. Por ejemplo, yo he conocido gente que dice que está muy contenta porque tiene sus almacenes completamente llenos. Es decir, eso les genera una situación de seguridad. Lo que habría que entender es qué es mejor, tener un almacén completamente lleno porque no quiere que el almacén se le vea vacío, efecto FOMO, ¿sí? O quiere tener exactamente lo que necesita para vender y rentabilizar el negocio. Si a mí me lo preguntan, yo iría por la segunda. Pues sí, tenemos un almacén que tiene unos costos, pero yo lo que quiero tener es mis productos que se venden mucho. Estamos pensando en función de rentabilidad. Y si pienso así, la estrategia siguiente sería, bueno, realmente necesitamos este almacén que tenemos tan grande, porque si se mantiene vacío es porque hay un tema, digamos, de un error de cálculo desde el punto de vista de las necesidades de almacenamiento y tenemos sobrecapacidad que generará un costo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hay que entender es que hoy se generan unos efectos en función de esto que tenemos acá. El efecto FOMO, lo que disparó fue eh, la demanda excesiva, ¿sí? Y no programada y no planeada además de una cantidad de bienes. Eso generalmente es lo que vemos. Pero a veces lo que no vemos es que ese mismo efecto FOMO, por efectos del coronavirus, por efectos de la materialización de este cisne negro, que no queríamos que pasara, pero pasó, pues va a generar también el efecto contrario. Y es que hay unas categorías de productos que no se están vendiendo. ¿Sí? Mm, las dos firmas más grandes del mundo, para poner un ejemplo, las dos firmas más grandes del mundo en productos de consumo masivo, Unilever y Procter Gamble, están preocupadísimos. Están preocupadísimos por la caída digamos, de la venta de productos de su línea, digamos, de aseo personal, ¿cierto?
no se están vendiendo desodorantes. Preocupantísimo, por todas las razones que ustedes imaginarán, pero preocupante desde el punto de vista de negocio para ellos. ¿Cómo es posible que no se vendan desodorantes? Sí, el confinamiento hizo cambiar algunos hábitos desde el punto de vista de comportamiento humano. Entonces, probablemente se vende muchísimo papel higiénico, ¿sí? Pero probablemente no se esté vendiendo esa línea. Entonces, mire que hay una situación de extremos. Esto, el problema del FOMO es que genera una rápida salida de productos, como digo, no programada, de ciertos productos, pero va a ralentizar la venta de otros. Para un comercializador, por ejemplo, que tiene mix de productos, va a ser complejo porque le pueden pasar las dos cosas. Y ocurre, le va a ocurrir, seguramente muchos de ustedes ya entenderán, pero seguramente a algunos de ustedes ya les pasó, quienes no entendían la razón técnica para esto, pues la están encontrando acá, ¿cierto? Es la distribución bimodal. Y van a decir, miércoles, tengo un montón de cosas que no se me están vendiendo y lo que necesitaba vender, no tengo nada, no tengo nada. Incluso tenemos situaciones de agotados terribles, pues, o sea, hay una cosa, recuerden lo que pasó con el alcohol antiséptico, recuerden lo que pasó con el gel antibacterial, con el jabón en su momento, con el vinagre, ¿sí? Con el blanqueador, con el hipoclorito, unas cosas que no estaban programadas, ¿cierto? Y otra cantidad de productos que se quedaron bien. Pensemos un poco en esto. Entonces, nosotros hemos conocido, digamos, la teoría logística, quienes hemos estado, pues, por mucho tiempo enseñando cosas de logística o quienes hemos estado por bastantes años en las aulas, pues esto es una cosa que es muy recurrente para nosotros, pero que hoy es importante que lo conozcamos, que lo abramos, porque la gente necesita conocer que esto existe. Entonces resulta que a eso que en español le llamamos el efecto látigo, inicialmente se llamó el efecto Forrester porque fue una persona, un señor de apellido Forrester, quien planteó, quien hizo el postulado este, y pues él lo que le dijo, es odioso pues llamarlo Forrester porque yo no quiero como ese tipo de reconocimientos, pero creo que el nombre correcto es el efecto látigo. Entonces, indistintamente el efecto Forrester o el postulado de Forrester o el efecto Bullwhip o el efecto látigo son palabras sinónimas para describir el mismo fenómeno. ¿Qué estudió Forrester? ¿Qué decía Forrester? Forrester decía, cuando nosotros tenemos solicitudes amplificadas, ¿cierto? Cuando decimos amplificadas es cuando yo tengo cambios, por ejemplo, en situaciones como la demanda. Ustedes ven el planteamiento arriba, hemos pintado una cadena de suministro un poco al contrario de lo que usualmente lo hacemos, y es porque hemos pintado la cadena de suministro iniciando desde el cliente, que es decir, pues una cadena pensada desde la demanda, es decir, una cadena de suministro demand driven orientada por la demanda, en la que primero es el cliente y lo último es la fábrica, y cómo esos flujos logísticos que decíamos, bienes y pedidos, que básicamente pedidos es flujo de información, uno de los 3 o 4 flujos logísticos, hay dos, ahí está el flujo físico que son los bienes y está el flujo de información que serían los pedidos, y cómo discurre esto a lo largo de una cadena de suministro, ¿sí? ¿Qué ocurre? Lo que se ha dicho, o lo que Forrester plantea en sus postulados, es que esas respuestas magnificadas, esas respuestas que se amplifican, esas respuestas que digamos no son programadas, van a generar un efecto de magnificación a efectos del tiempo aguas abajo en la cadena de suministro. Y más o menos lo que intentamos plantear acá es cómo se van esos latigazos, cómo se van ampliando en función de cada actor de la cadena de estos que ustedes ven arriba. Para no hacer una discusión matemática del efecto Forrester, sino una más práctica, eh, lo que Forrester decía era, por ejemplo, en algunos casos, en cadenas de suministro donde la operación es muy ajustada, es decir, pensemos, por ejemplo, en una operación justo a tiempo, ¿sí? En un just in time, una planta que tiene just in time es increíblemente eficiente, es muy eficiente, pero es muy vulnerable. Es muy vulnerable a cualquier cambio externo. ¿Por qué? Porque cualquier cambio externo que, que cambie las condiciones de ese justo a tiempo literalmente es una tragedia para el sistema. Es decir, cualquier demora en un proceso justo a tiempo lo hará no justo a tiempo. Y si lo que se analizaba un poco, él decía, es en procesos logísticos muy ajustados, una demora de un proveedor, por ejemplo, entregando un pedido, ¿sí? Puede generar, estoy hablando del tiempo, ¿cierto? Puede, puede magnificarse al final de la cadena de suministro, es decir, en atención al cliente, de manera exponencial. Entonces él decía, podemos explicar, y hay, digamos, mucha escritura sobre esto, pero él, digamos, plantea un ejemplo muy interesante en donde una demora
de un proveedor, una demora de 3 días en la entrega de un proveedor en un proceso particular X de manufactura en Estados Unidos, en una cadena de suministro muy ajustada desde el punto de vista de tiempo, genera ese efecto exponencial incluso al cubo. Me explico. Esa demora de 3 días inicial se va a multiplicar al cubo, se va a volver exponencial al cubo al final de la cadena. Es decir, si pensamos en 3 días, estos serán 27 días al final. Luego, una demora de 3 días de un proveedor generará, digamos, va a generar una demora total de 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque son 3 días iniciales de proveedor y 27 de elevar 3 al cubo. Es decir, el tiempo total de afectación en tiempo en la cadena va a ser de 30 días. Esto es loco, o sea, esto es una cosa loca lo que le puede pasar a una cadena de suministro, una cosa verdaderamente increíble lo que le puede llegar a pasar a la cadena de suministro. Hablé de la función tiempo, pero uno también puede hablar de la función de cantidades. Si hablamos de la función de cantidades es porque pensamos que hay disponibilidad. Una solicitud spot, es decir, una solicitud no programada de cantidad puede generar distorsiones porque a veces no tenemos capacidad de esa atención y eso va a generar, como les digo, un efecto látigo, va a generar una ampliación, una amplificación que se va trasladando hacia atrás en la cadena de suministro. ¿Cuál es la respuesta? Como estamos intentando pensar esto desde el punto de vista del comportamiento humano, entonces, ¿cuál es la respuesta tradicional de nosotros como seres humanos que trabajamos en sistemas logísticos? Los sistemas logísticos, por automatizados que estén, todavía necesitan de seres humanos tomando decisiones. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Nuestra decisión es apalancarnos, ¿sí? Es cubrirnos, es, digamos, correr la vía segura, ¿sí? Y montar buffers, montar amortiguadores. Esos amortiguadores lo que hacen es que magnifican las cantidades solicitadas. Un ejemplo, yo vendía 200, pero en esta crisis vendí 400 en una unidad de tiempo X. Digamos, vendo 200 unidades de productos semanales. Por efectos de esto se me disparó, ¿cierto? Se me disparó y se me disparó a 200, se me disparó 200 más, es decir, se me duplicó. Y yo empiezo hacia atrás en la cadena de suministro a hacer esas solicitudes. Yo digo, wow, 400. No, mi pedido entonces yo tengo que cubrirme porque esto viene creciendo. Entonces voy a hacer 400. Pero resulta que es probable que no solamente yo haga eso, sino que los otros clientes de mi proveedor, del mismo al que yo le compro, también hagan lo mismo. Y generan un efecto en cascada de solicitudes adicionales. ¿Qué va a ocurrir? Llegará un momento en que esas solicitudes amplificadas en la cadena hacia atrás desborden la capacidad de los proveedores de responder. Él no tiene ninguna empresa en el mundo, ni la más grande del mundo, tiene capacidades ilimitadas. Los recursos y las capacidades siempre son finitas. Y aunque yo tenga capacidades nominales, a veces es muy difícil llegar a esas capacidades nominales. Hay unas capacidades reales que están generalmente debajo de las capacidades nominales. Y voy a reventar. Lo que genera es un efecto de reventarse la cadena hacia atrás. Y empiezan los proveedores a intentar responder como puedan. Como puedan es que me estás pidiendo 400, pero todo el mundo me está pidiendo 400. Tú me pedías inicialmente 200. Yo solamente puedo darte un delta de un 10% más. Así que a tu pedido de 400, pues yo tendré que darte 220. Es lo único que puedo hacer por ti. Mi capacidad, mi delta de respuesta es 10% nomás. Y tengo que hacer eso con todo el mundo. Y se queda uno esperando sus 400. Pero recuerden que eso también implica tiempos, desde el punto de vista de tiempos totales de producción, tiempos de alistamiento y tiempos de fabricación. Es decir, los lead times se podrían ver afectados por esas nuevas solicitudes. Pero además, a todo lo que ya dijimos, es una cosa sencilla y es un principio económico que todos nosotros aquí sabemos, y es el equilibrio que existe entre la oferta y la demanda. Y sabemos que en el mercado, cuando hay un exceso de oferta no programado, es difícil que la demanda responda a la misma velocidad. Entonces, si la demanda no es capaz digamos, perdón, si la oferta no es capaz de atender esa sobredemanda, pues obviamente lo que tenemos es que esa balancita va a perder ese equilibrio, va a perder el balance y se genera una presión inflacionaria inmediatamente. Sabemos que eso es lo que pasa. Lo demando, el mercado demanda mucho producto, la oferta no responde, obviamente la forma de responder al control, ¿cierto? Es generar una presión inflacionaria. Con lo cual, lo que tenemos es una elevada de precios. Es decir, no solo no estamos consiguiendo lo que necesitamos, sino que además, por efectos de esa altísima demanda, pues tenemos un precio muy elevado, ¿cierto?
Creo que es muy claro para nosotros, lo sabemos, cuál será el precio de un tarro de 500 mililitros de gel antibacterial el día 20 de marzo de este año en cualquier tienda colombiana. Ahí está el típico ejemplo de lo que puede llegar a pasar. Obvio, esto hay situaciones de especulación, hay situaciones de abuso, pero incluso con eso terminaremos comprando. Pero recuerden que eso tiene un efecto, es decir, cuánta gente no se quedó sin plata por andar comprando papel higiénico y gel antibacterial. Probablemente están guardados en la alacena. ¿Sí? Bien, esto como ven, lo que decíamos, esto se vuelve un tema, se vuelve una realidad física en las cadenas de suministro. Físicamente vemos que un tema psicológico se trasladó a las cadenas de suministro y se volvió una realidad desde el físico. Entonces, ¿qué ocurre? Pensemos rápidamente en esto. Voy simplemente a leer más. Si nosotros en la empresa generamos esas condiciones para la seguridad, porque tenemos mucho miedo de que nos llegue a pasar algo, pues eso tiene una implicación. Y vamos a pensar en los dos extremos de la cuerda. Vamos a pensar en las implicaciones financieras de tener lo que llamamos el costo de tener inventario, pero también obviamente el costo de no tener. Entonces, digamos que cuáles son estas cosas y viene un poco el lado financiero que yo les decía, pensar en un mundo financiero, pensar en el mundo estratégico, pensar en el mundo logístico, desde lo físico, y pensar en el mundo financiero. Miren que vamos a estar entrando en esos tres mundos todo el tiempo. Costo del dinero amarrado en stock. Pero recuerden que los inventarios son un activo, y además un activo corriente. Es decir, la naturaleza financiera, contable de los inventarios es esa. Es decir, los inventarios, aunque son físicos, son una cuenta del balance, es decir, del flujo de información de la organización. Y capturan una cosa muy importante, que es lo que llamamos el KTNO, que es el capital de trabajo neto operativo. La platica de la salud de la empresa, la caja, se va a cambiar en función de tener stock. Allá va a estar, y es un dinero amarrado, ¿cierto? La productividad del inventario, pues eso es una cosa, lo que afortunadamente ya no hay ajustes por inflación al inventario como hubo hace muchos años en Colombia, pero sigue siendo una carga muy, muy pesada. Hay costos fijos de almacenamiento, ¿sí? Almacene o no almacene, yo tendré unos costos fijos por ese almacenamiento. Los costos variables de almacenamiento. Entonces hay fijos y variables. Los variables varían en función de cómo explote yo eso y de los volúmenes. Los costos de gestión del inventario. No es que necesitamos un WMS para poder manejar el inventario. Ahí hay un costo del inventario. Y las posibles pérdidas, el deterioro, la pérdida, la obsolescencia del stock por efectos de tener guardado mucho tiempo, ¿cierto? Digamos, los bananos que yo compré para distribuir, ¿cierto? Y que los compré en marzo, ya esos bananos ya se perdieron. Si no fui capaz de venderlos, ya se perdieron. Estos implicaciones de tener, los costos de tener. Pero también hay costos, perdón que aquí no pusimos lo que era, lo voy a intentar corregir de una vez, y ahí es los costos de no tener, ¿cierto? Así como hay costos de tener, tenemos costos de no tener. Esos costos de no tener son complejísimos. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Cuando uno piensa en que no tengo producto, ¿sí? No tengo producto, y uno dice, hombre, no, me quedé sin producto. Entonces lo que hace generalmente la gente es decir, mmm, hombre, no tengo. Qué pesar, se perdió esa ventica, ¿sí? Si nosotros pensamos solamente desde el lado de la venta perdida, ¿sí? De la venta perdida, es quedarnos cortos en función de estimar el costo de no tener, porque lo más evidente es la venta perdida, pero eso no termina ahí. Digamos, eso tiene unos efectos hacia abajo, como ustedes lo ven acá. Pérdida de buena voluntad y atraso en el pago de clientes, ¿sí? Mayores costos de transporte por pedidos urgentes, interrupción del proceso de producción. Si no tenemos, por ejemplo, materia prima, se nos interrumpe el proceso de producción. La programación ineficiente de la producción en algunos casos cuando no tenemos todo lo que necesitamos o llega tarde, ¿sí? La compra de poco volumen de insumos a precios superiores. Es decir, tenemos que cubrir la demanda y ese delta nos cuesta porque ese delta no era lo que teníamos probablemente negociado, ¿sí? Y temas complejos que se trasladarían, por ejemplo, al cliente en función de si tengo que cambiar mi proveedor para poder suplir la demanda, el exceso de demanda, el delta de demanda, es probable que necesite acudir a una fuente nueva. Y si necesito acudir a una fuente nueva, es probable que esa fuente nueva, lo que me esté vendiendo, tenga problemas desde el punto de vista de especificación, de calidad o de funcionalidad. Si eso se traslada al cliente, es una tragedia, ¿sí? Entonces miren que hay costos de no tener y hay costos de tener. ¿Qué hay que decir? Hay que hacer claridad en una cosa. El costo de tener, si nosotros somos organizados en la empresa, en la compañía, el costo de tener es un costo muy fácil de calcular. Quienes tienen sistemas ERP, por ejemplo, SAP, Oracle, Bipix, JD Edwards, todo lo que quieran. Y si uno tiene un maestro de materiales, un MM muy bien montado,
uno entra y uno en una transacción, uno le dice, por favor, denme el valor del lote económico de esta empresa y le saca a usted. Esto es lo que usted tiene y esto es lo que le cuesta tener. Se demora un minuto, ¿sí? Es fácil de calcular. Esto a veces es incalculable. El costo de no tener a veces es incalculable, porque incluso desde el físico, esto entra al físico y sale del físico. ¿A qué me refiero? Un costo de no tener, que es literalmente una falta del físico, una falta del inventario, te puede traer problemas en tu organización desde el punto de vista reputacional. Es un tema cualitativo, pero esa es la vida del negocio, ¿sí? Reputación. Si la pierdes, claro, uno solo tiene el buen nombre en la vida y esto tiene que defender con todas sus uñas y con sus dientes. Si uno pierde eso por efectos de no atender una necesidad, es complejo. Bien, veamos que eh, a mucha gente le preocupa hoy, por efectos de este FOMO, a mucha gente le está preocupando el agotarse. La gente está muy preocupada por el agotado. Además, ¿por qué? Porque obviamente la interrupción en el físico es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Porque tenemos caído, comillas, el transporte internacional. Caído por muchas razones, ¿sí? Caído por restricciones, caído por demanda, caído por flotas paradas porque no pueden operar porque el costo es altísimo. En el caso del transporte marítimo, los blank sailings, la gente no quiere hacer un solo trayecto sin entender que puede devolverse lleno. Lo mismo ocurrirá en el transporte terrestre, los fletes falsos. En la carga aérea se está transformando las flotas de vela y cargo que comparten pasajeros y carga para poder hacer, digamos, atender estos temas de demanda a unos precios altísimos. Entonces, si uno entiende el proceso de agotarse, o si uno entiende el agotamiento es un proceso. Es decir, hay un proceso que lleva al agotamiento. Y ese proceso que lleva al agotamiento está explicado acá, ¿cierto? Es un tema de gestión de flujos. Es decir, llegar a esta bola roja que tenemos acá, del stock out, del agotado, ¿cierto? Cuando tenemos el stock out, cuando llegamos a un agotado, es porque hubo un proceso, ¿sí? Hubo un proceso hacia atrás que no fue bueno. Es decir, hubo un proceso de gestión de flujos logísticos que no fue acertado y que termina, obviamente va a terminar en un forecasting malo, en un forecasting pobre, ¿sí? En unos pronósticos que son pobres, que me derivarán en un stock out. Miren qué importante decir esto porque lo que estamos diciendo es, ojo con cómo la organización está tomando la data que viene de afuera y la está interpretando para evitar que cosas como estas pasen. Es inevitable la disrupción que ya ocurrió. Nosotros no podemos parar el coronavirus. Es decir, ese es un hecho generador que ya está allá, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo reconvertimos las cadenas de suministro utilizando información, para que este proceso de agotarse, que como ven es un proceso, es decir, es una situación de cosas que no hicimos bien, cómo logramos o cómo podemos intentar revertir ese efecto. ¿Listo? Entonces, miren que ya pasamos por dos conceptos, el concepto del FOMO, el concepto del efecto bullwhip. Veamos el concepto de flujo de caja. Entonces, estos amigos de Economipedia me ayudan con esta definición, ¿cierto? Entonces leamos, no me gusta mucho cargar contexto las diapositivas, pero como es una definición, pues hay que hacerlo obviamente, ¿cierto? Dice, el flujo de caja hace referencia a las salidas y a las entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado, ¿sí? Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable para conocer el estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa. Entonces, mire que hay palabras aquí que hemos resaltado. Salidas y entradas, ¿sí? El estado de la empresa y se habla de la liquidez, ¿cierto? La liquidez. El flujo de caja es, digamos, es una medida muy ácida de cómo somos capaces de generar liquidez. Muchos indicadores, digamos, hay muchos indicadores financieros, razones de actividad, ¿cierto? Todo lo que ustedes quieran, los estados financieros que presentamos en Colombia, esos 5 estados financieros que hay que presentar a finales de marzo, presentar la información, todo el cuento. Pero si pudiéramos decir que hay un indicador de actividad que es probablemente el más importante de todos, el campeón de todos en función de medir la salud de la organización es el flujo de caja. Estos son los signos vitales. Cuando usted va al médico y el médico le dice, venga hermano, ábrase la camiseta, yo le pongo este estetoscopio porque necesito ver ese corazón cómo está funcionando, esto sería el flujo de caja, la sangre, cómo funciona la sangre de la organización. Siguiente, dice, la diferencia de los ingresos y los gastos, es decir,
Al resultado de restar a los ingresos que tiene la empresa, los gastos a los que tiene que hacer, lo llamamos el flujo de caja neto, ¿cierto? Flujo de caja neto. Es decir, cuánto en un periodo de tiempo particular, cuánto tenemos que pagar y cuánto recibimos. Eso será nuestro flujo de caja neto. Los flujos de caja son cruciales para la supervivencia. Recuerden que les dije, para poder entender todo esto, metámonos en 4 cositas. Una de esas 4 cosas que les dije eran los objetivos fundamentales del negocio. Y decíamos que este era el tercer objetivo fundamental de un negocio, sobrevivir, mantenerse sostenible, ¿cierto? Mantenerse resiliente en el mercado. Es la supervivencia. Es decir, el asunto de supervivencia de la organización es un asunto financiero. Necesitamos tener flujos de caja netos positivos para que podamos sobrevivir. Lo que está diciendo la gente hoy. A mí me da, yo ya hice el flujo de caja proyectado, ¿sí? Yo ya proyecté mi flujo de caja y yo tengo cómo vivir hasta mediados de junio, es decir, hasta pasado mañana. De ahí para allá ya muero, no me da para más, ¿sí? Ese es el ejercicio que las empresas están haciendo. ¿Cuánto me ingresa? ¿Cuánto me sale? ¿El resultado es positivo o es negativo? ¿Sí? Eh, Dicen, los flujos de caja son cruciales para la supervivencia de una entidad, aportan información muy importante de la empresa, pues indica si ésta se encuentra en una situación sana económicamente. Sana económicamente. ¿Listo? El flujo de caja como medida de solvencia. Dice, si una empresa o una persona no tiene suficiente dinero en efectivo para apoyar su negocio, se dice que es insolvente. Ser insolvente durante bastante tiempo puede llevar a la bancarrota y al cierre del negocio. Verbigracia a lo que está pasando. No tenemos que hacer mucho énfasis acá para no remover heridas, ¿cierto? Para no echar sal en la herida. Pero sabemos que eso es lo que está pasando. Es decir, las empresas hoy se están muriendo porque no son capaces de llegar a flujos de caja netos positivos. No pueden. ¿Por qué? Porque las salidas son muy altas y porque las entradas no son tan altas como las salidas. O, lo peor, no hay entradas, ¿sí? No hay entradas. Juntemos todo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver todo esto que vimos? Pues les dije, vamos a ver 3 fenómenos. Esos 3 fenómenos, ¿cuáles eran? Pues el síndrome FOMO, ¿cierto? Eh, Todo lo que es el efecto Bulber y la construcción de flujos de caja. Eso, ¿cómo se relaciona? ¿Y cómo yo puedo ver eso, cómo está relacionado en el mercado? Entonces resulta que esto nos ha servido mucho, esto lo saca el diario La República hace un tiempo, hace unos mes y medio tal vez, un poco más, y es la encuesta de opinión empresarial. Y esto lo que mide son los niveles de confianza, tanto comercial como industrial en la industria. Es interesantísima esta información, digamos, esta información nos está siendo muy útil para entender qué es lo que está pasando. Y esto es pura psicología del consumidor, lo que uno ve reflejado acá. ¿Por qué? Porque se dice que estamos, digamos, en niveles en los que, por ejemplo, no visitábamos, ¿sí? No visitábamos niveles tan abajos, por ejemplo, desde hace 20 años. Lo que implica que incluso en esta fecha, a mediados de marzo, cuando estalla el confinamiento, estamos llegando a niveles históricos de la última gran crisis que vivimos desde el punto de vista de país como recesión económica, que fue la crisis del año 98-99. Es decir, estamos volviendo, es decir, sí se está configurando una crisis. Lo que pasa es que incluso para estas fechas, que eran todavía tempranas, cuando se hace el estudio, pues lo que se dice es que incluso estamos superando esos tiempos en los que vamos atrás. Y si se dan cuenta, miren que lo que está en este caso, para los dos indicadores, aquí hay un tema que se llama nivel de existencias. Es decir, estamos hablando de inventarios. Y si se dan cuenta, cuando estamos hablando de inventarios, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, en este caso en particular, es aquí este indicadorcito que ven en este colorcito dice expectativas de situación económica para el próximo semestre. Y mire que lo que estamos viendo en los casos tanto del ICCO, que es el índice de confianza comercial, como el índice de confianza industrial, es que va a haber una construcción muy alta de inventarios. ¿Sí? Ojo con este dato, porque después volveré acá. Después volveré acá. Esto es lo que está diciendo, esas son las proyecciones. Ojo que esto es lo que va a pasar. ¿Sí? Va a haber una recuperación de las existencias, tanto acá como acá, tanto en el comercial como en el industrial. Ojo con esa información, ojo con esa información. ¿Qué ocurre? Antes de que ya nos vamos a plantear las soluciones porque se nos viene acabando el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Recuperación de los sectores de la crisis por el coronavirus. Esto también esto ha sido, digamos, una de nuestras piedras angulares para el análisis, porque creemos que está muy bien construido para el tiempo en que fue construido. Esto lo hace Deloitte, y Deloitte lo que dice es, estos son los 3 stages, los 3 escenarios, que están típicamente, esto está planteado desde la teoría de la disrupción en cadena de suministro. Es decir, ellos utilizaron
todo lo teórico de la teoría de la disrupción en cadenas de suministro para montar esto. Está muy bien hecho porque está fundamentado en teóricos muy fuertes. Entonces, obviamente, plantean los tres stages, los tres escenarios. El aislamiento y las restricciones, es decir, el evento de disrupción que se genera acá en el momento cero y que implica una cantidad de situaciones. Eso tiene un tiempo que será, digamos, entre marzo y abril para este lado del mundo, para nosotros, ¿sí? Hay un proceso de estabilización y está el recovery, ¿cierto? La recuperación. Esto es muy interesante, esto es muy interesante. Y digamos que más o menos se ha venido configurando así, es decir, esto es muy acertado. ¿Qué ocurre? Por eso les digo que esto es fantástico para el momento en que se hizo. ¿Qué ocurre? Hoy habría que volverlo a reescribir y es lo que estamos intentando hacer un poco nosotros en nuestra firma. Es casi que volver a relanzar esto. ¿Por qué se los digo? Porque es probable que esa información no estaba disponible para el momento en que esto se hizo. Pero ¿qué entendemos hoy? Hoy, ¿qué hay? Y que es muy importante entender. Que probablemente para los meses de septiembre, octubre, se pueda dar una aceleración de la crisis más fuerte de la que ya vimos. Es decir, es probable, no voy a decir cuánto, no puedo decirlo, sería irresponsable, no tengo las pilas de la bola de cristal. Eh, pero se dice que podría ser mucho más complejo. Es decir, es probable que se repita un momento cero entre septiembre y octubre. Luego entonces habría que reescribir lo que pasa acá. ¿Por qué les dije que tengan mucho cuidado con lo que vimos atrás en este índice? Porque si esto es lo que van a hacer las organizaciones, pensando en próximo semestre, es decir, de este momento hacia allá, y vienen nuevamente unas caídas, todo ese inventario que se está construyendo se va a quedar. Obvio, tenemos que hablar de tipo de inventario. Yo voy a tener inventario de lo que está saliendo mucho o de lo que está saliendo poco. Tengo que hacer los análisis desde el punto de vista de la información. ¿Vale? Ok. Muy importante. Entender cuál es nuestro papel como logístico. Eh, los que somos, los que formamos estas empresas en las que trabajamos nosotros, somos calvos, ¿sí? Y nos quedamos calvos por una sencilla razón, y es porque tenemos más de 20 años de estar en este juego, en el juego de la logística. Y para los hombres ese es uno de los síntomas, digamos, más evidentes. Uno se queda calvo de ser logístico, es decir, uno se enferma de ser logístico. ¿Qué ocurre? Pensemos en los principios en los que siempre basamos nuestra actividad y nuestra operación, y es, perdónenme la expresión, ¿cierto? Pero como dice ahí, recuerden, o mejor, nunca olviden, como dicen los gringos, ¿cierto? Puede sonar fuerte, pero es muy acertado. Shit happens, ¿cierto? Cuando las cosas pueden salir mal en la cadena de suministro, ¿sí? Van a salir mal. Obvio, si no tenemos situaciones, si no tenemos métodos de control, si no tenemos una gestión del riesgo, si no elevamos el riesgo, ¿sí? Eso va a pasar. Y quería poner una cosa que salió, disculpen la fuente para que hagamos pseudociencia, no todo tiene que ser teorética tampoco, ¿cierto? Pero esto es de Radioactiva, que es una cadena radial que yo sigo hace muchos años, ¿cierto? De esa música medio diabólica que nos gusta a los de mi edad. Eh, y Radioactiva tiene un portal de noticias y generalmente sacan cosas que son pues muy alarmantes. Y esto fue, la verdad, a mí me causó gracia. Dice que conocen a este señor, Juan Diego Alvira, ¿cierto? Uno de los presentadores estrella de la televisión nacional. Dice, Juan Diego Alvira invitó a experto en billar que no hizo ni una sola carambola. Si las cosas pueden salir mal, van a salir mal. Junio 11 del año 2020, ayer, esto pasa. Y pasa todo el tiempo. Entonces, cuidado, porque parece una reflexión obvia, pero se nos olvida en el día a día. Se nos olvida que las cosas se pueden salir de control. Y tenemos que volver al inicio, al principio, a Morphy, ¿cierto? Si algo puede salir mal, irá mal. Bien, dejemos ya todo el mundo suficiente de situaciones complejas y empecemos a proponer cosas, ¿cierto? De aquí para adelante verán no solo conclusiones, sino también recomendaciones. Es decir, no voy a hacer un slide de conclusiones y recomendaciones, sino que más bien voy a decir de una vez todo lo que podemos ir haciendo. Entonces, cambiar un paradigma. El paradigma establecido hasta ahora fue que para poder dar un nivel de servicio al cliente muy alto, tenemos que trabajar en costos. Es decir, el nivel de servicio siempre se acompañaba de mayores costos. La mejor forma de llevar esto a la realidad práctica de las empresas es a través del safety stock, del stock de seguridad. No, mucho stock de seguridad, ¿cierto? Esa persona que quiere ver la bodega, lo que les decía ahora, ese cliente de nosotros que dice, estoy feliz porque la bodega está llena. Entonces el costo de capital es enorme.
Los stocks de seguridad son enormes. La pregunta es, ¿son necesarios, se necesitan, son eficientes? ¿Sí? Debe haber una asertividad de ese inventario. Crecimos siempre la satisfacción del cliente a punta de costo logístico. Hoy es imposible seguir haciendo eso. Hoy no vamos a podernos dar el lujo de hacer eso. Recuerden el flujo de caja. Si no está entrando, yo no puedo sostener, como decimos en Colombia, este cañazo. Este cañazo no se puede seguir sosteniendo. La empresa no tiene cómo hacerlo. La reconfiguración tiene que ir a modelos más lean, modelos más esbeltos de cadena de suministro, en donde seamos más capaces de utilizar el mejor recurso que tenemos disponible, es la información que tenemos, ¿sí? La demanda que tenemos, y construir, digamos, posturas de satisfacción del cliente con procesos más rápidos, más ágiles, más eficientes, ¿sí? Mucho más efectivos, que estén cargados de información para la toma de decisiones. Y el costo se reduce. Digamos que sería pasar de un escenario que es el paradigma tradicional a un nuevo paradigma, en el que sí somos capaces de llevar a la organización a que tenga niveles de satisfacción muy altos, ¿sí? Con acuerdos de nivel de servicio muy altos, con un costo logístico bajo. Eso se puede llegar a hacer. No es fácil, pero que se puede hacer, se puede hacer. Lo que implica es un cambio de paradigma. Lo otro es pensar en, no tenemos que tener esta planta, que es la planta de carros más grande del mundo, una planta de Volkswagen, pero sí podemos tener procesos que por lo menos en filosofía se parezcan al justo a tiempo. Es decir, que tengamos una logística en tiempos ajustada, que seamos capaces de ajustar esos tiempos en la cadena de suministro. Ustedes dirán, ¿y cómo se genera eso? Se genera con niveles de integración en la cadena de suministro. ¿Sí? Ahora vamos a plantear algunas posibilidades que nosotros vemos desde que se puedan hacer. Ser capaz de manejar todo el proceso de la cadena, tener visibilidad en la cadena para poder manejar todo lo que se plantea en una cadena, tener la posibilidad de generar anticipación en la cadena de suministro. Como hablamos, como hablamos del flujo de caja, hay un concepto superior al flujo de caja y es el ciclo de conversión del efectivo. Este es un concepto súper interesante y es de capa superior. ¿Por qué? Porque este nos permite ver lo que ocurre, lo que pasa físicamente. Nosotros generalmente somos capaces de establecer controles sobre el físico, pero hay muchos temas de flujo de efectivo que a veces se nos escapan. Acuérdense que la logística, dijimos, teníamos que pensar en los flujos logísticos. La logística no es solo flujo físico. Hay un flujo de información que es fundamental, pero también hay un flujo del efectivo. ¿Sí? Si yo no pago a la cadena no se mueve. Si yo no retribuyo económicamente a la cadena, no se va a mover la cadena. Esto es súper interesante. Y es que el ciclo de conversión de caja, o el ciclo de generación o de maduración de efectivo, como algunos lo llaman, distintos financieros lo llaman de manera distinta. Pero en esencia es que, en esencia es tener en cuenta que esta ecuación es igual a estas tres variables que tengo acá. Una cosa que llamamos el DIO, esto está en inglés, este es el del DPO y el DSO. ¿Qué es esto? Básicamente, estos son los días de inventario promedio que yo tengo, ¿sí? Estos son los días de pago promedio que yo tengo a proveedores. Es mi plazo o mi periodo promedio de pago. Y este es mi periodo promedio de recuperación de cartera, ¿sí? ¿Esto qué nos da? La forma en que la empresa construye efectivo, ¿sí? Construye efectivo. ¿Yo qué tengo que decir? Voy a poner un planteamiento para que me lo puedan entender cómo podría uno construir esto. Nosotros acompañamos a muchas pymes. Y esas pymes, muchas de ellas tienen unos sueños interesantes. Cada quien tiene derecho a tener los sueños que quiera, ¿sí? Muchas pymes dicen, uy, mi sueño es que un almacén de gran superficie me active siquiera un SKU, siquiera una referencia. Yo estaría feliz. Se les vuelve el gran sueño. Y nosotros decimos, ojo, pilas con cómo sueña, porque ese gran sueño de hoy, de activar una referencia en una gran superficie, se le puede terminar volviendo de gran sueño a la peor pesadilla en menos de lo que canta un gallo. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? La razón es que es probable que ese DSO en un sector como el retail pueda ser, en algunos casos, incluso superior a 120 días. Es decir, a mí esa gran superficie sí me activa mi referencia, pero me paga en 120 días. Pero yo, que soy un emprendedor responsable, yo, por ejemplo, pago servicios públicos, costos fijos y costos variables cada mes, pero además, como soy un emprendedor responsable, yo pago nómina a mis 20 empleados cada 15 días.
Luego entonces, si estos son 120 días, yo hago ciclos de devolución de efectivo a mi organización 3 veces al año. Pero si yo pago esto cada 15 días, un tema como el salarial, yo pago 24 veces al año. ¿Cómo voy a apalancar, ¿sí? 24 veces de pago al año por acá con solo 3 veces que me deviene plata a la organización? Es supremamente complejo. Por eso se vuelve una pesadilla al mes. Y tener en cuenta además que hay un tema y es cuánta carga de inventario tengo. Entonces, esto es un concepto superior para entender cómo la organización genera, cómo madura desde el punto de vista de efectivo eso. Pocas empresas se meten en el cuento de hacer esto. ¿Qué les decimos nosotros desde nuestra empresa? Con mucho gusto, el que quiera, nosotros le ayudamos a construir esto. Estamos a su servicio para poder hacer esto. No es difícil, es solo tener la información y saberla organizar. Como les digo, es un concepto superior, de capa superior, para poder entender cómo mi empresa está sana. Es decir, estos serían como los signos vitales, ¿sí? Cuando vamos donde el médico y nos toma el chequeo ejecutivo, estos serían los signos vitales. El médico le dice, hágale hermano, tranquilo, usted está como niño de 15, váyase tranquilo. Reduzcamos el riesgo entonces. Digamos, soluciones para reducir el riesgo, o propuestas para reducir el riesgo, recomendaciones. Revisar las especificaciones y usar estándares, productos y servicios normalizados en donde sea posible. Es decir, en los casos en que usted pueda bajar las exigencias de la cadena de suministro desde el punto de vista de especificación o funcionalidad, hágalo. Los clientes hoy están entendiendo ese tipo de situaciones, porque los clientes están, como las empresas, en la olla, ¿sí? Entonces, están entendiendo que esto va a pasar. Identificar nueva fuente de suministro a través de análisis de mercados, AMS, una cosa que nosotros solemos hacer bastante, ¿cierto? Trabajar con los proveedores para desarrollar sus capacidades. Todas estas situaciones que son, como decimos nosotros, los quick wins, las victorias tempranas, o como lo llamamos también nosotros en la organización, en nuestro lenguaje coloquial de empresa, es esto, coger los mambos bajitos. Esto se puede hacer. Esto no es sino que usted haga llamadas y que empiece a entender el proceso. No necesita nada. Esto es cero inversión y lo puede empezar a hacer. Decimos análisis de mercado, ¿por qué? Porque es muy importante que estemos censando el mercado todo el tiempo. Recuerden, la información será fundamental en términos de qué decisiones vamos a tomar. Uno de los pilares fundamentales de lo que está pasando hoy es una infodemia, ¿sí? Estamos viviendo una infodemia. Tenemos una cantidad de información que no sabemos si nos sirve o si no sirve. Hay que ser capaces de amasar esa información y extractar de ahí lo que consideramos que es más necesario para nosotros. Entonces, en función de esos AMS, que son súper importantes, hacer análisis de mercado todo el tiempo. Nosotros lo hacemos, es una cosa que hacemos por costumbre. Ricardo Herrera, que es nuestro gerente técnico, lo hace todo el tiempo y todo el tiempo estamos entregando la información a la gente, interpretando información, los precios del maíz, ¿cierto? Que a mí me afectaron una vez en mi trabajo terrible, los temas de la tasa de cambio, ¿cierto? Y cosas como esta, ¿cierto? El clima. Mire que tienen que ser muchas variables, no solo las que estamos acostumbrados. Pero Ricardo acá nos cuenta, por ejemplo, cómo esta situación de probabilidad de clima hace que las situaciones normales cambien, incluso independiente de la pandemia. Porque créanme, aunque tengamos una pandemia, que es un tema de salud y es un tema social y económico, el tema del clima sigue jugando un factor fundamental. Y en este análisis que hace Ricardo sobre el tema de la información que nos entrega el NOAA, sobre el efecto ENSO, que es lo que llamamos el fenómeno del niño, dice él, es un buen momento para negociar contratos, ¿sí? Entonces, si es un buen momento para negociar contratos, pues entonces hagamos eso. ¿Y cómo se puede hacer? Lo primero que usted tiene que entender es cómo usted gestiona sus contratos en su organización, esa relación con proveedores y las tipologías de acuerdo que usted tiene. ¿Y qué necesita entender? ¿Usted dónde va a mejorar? ¿Va a mejorar en integridad, en intensidad, en profundidad o en integración? Acá está. Por acá es muy lejana la relación y por acá es muy cercana. Usted tiene que asumir una decisión frente a qué quiere en este momento, a qué le conviene más a su negocio, estar muy lejano del proveedor o estar muy cercano. Y acá abajo le regalamos las tipologías de tipo de contrato de acuerdo que puede hacer con los proveedores en función de lo que usted quiera. Tiene herramientas, ¿sí? Hay herramientas para que pueda trabajar eso. Y esto, voy a pasar rápidamente por acá, porque el tiempo se nos agotó. Eh, un postulado, Demands Commands, la demanda comanda, ¿sí? Entonces traje esto acá, dejé este producto, yo lo conocí hace 2 años en la Expo Summit, en el Logistics Summit en México. Es un producto muy interesante que en Colombia, valga la publicidad, no me pagan un solo peso por decirlo, pero a quien esté interesado por lo menos en conocer. Allá lo presentaron, yo después hice un trabajo interesante con Bancolombia en consultoría y allá
me encontré con las personas que manejan esto, que es una gente del grupo de Bancolombia, en este caso Renting Bancolombia, que son los que representan un programa como esto. Repito, simplemente lo muestro como una herramienta que se puede hacer. Y es lo que decimos, utilicemos esa información de demanda para que no nos pegue el efecto FOMO y para que no vayamos a caer en un efecto bullwhip complejo que mate nuestro flujo de caja en la organización. Y es esto. Así es como generalmente trabajamos. Este es un estado 1, ¿cierto? Un estado 1 de las cosas. Pero miren lo que yo podría o debería meter en mis análisis. Entonces yo puedo meter estos inductores y los impulsores de la demanda normales como lo hago, pero empezar a meter factores casuísticos. Esto ya hacerlo en el Excelito de la organización ya nos va a costar. Por eso digo que hay una herramienta. Esta es una de muchas que hay. Lo que pasa es que yo vi esta operando y sé además que esta está representada en Colombia. Solo lo hago por eso. Entonces, miren que acá, cuando yo empiezo, la diferencia entre lo que puedo hacer cuando solamente tengo el histórico de la demanda y empiezo a meter más factores, es que esto me permite tener un espectro más amplio de decisión. Pero también hay cosas como estas. No solo es la historia de la demanda, sino lo que decíamos ahora en los estudios que nosotros estamos utilizando, trayendo Big Data al negocio para poder hacer este tipo de análisis. Unas cosas como el índice de precios al consumidor. ¿Eso cómo me afecta a mi proyección? Los datos climáticos y los datos sobre crecimiento del PIB, pero además los efectos de promoción en el mercado. Todo eso, al final, juntando todo esto, me da información mucho más valiosa para que yo pueda tomar decisiones. Cuando yo junto todo esto, será más difícil equivocarme. No estoy diciendo que no se equivoque, pero va a ser más difícil y vamos a cumplir con un postulado, digamos, de los métodos ágiles hoy, es equivóquese temprano, ¿sí? O equivóquese rápido, pero barato, ¿sí? Equivóquese rápido y barato. Esa sería la premisa de hoy. Otra cosa, apalancarse en los proveedores. Usted tiene que llegar a la empresa a entender esta situación. ¿Usted quién es para su proveedor? Y también otra herramienta que les dejamos acá, una herramienta es la matriz de prestación del proveedor. Usted tiene que hacer este ejercicio en su organización para usted entender la relación y el equilibrio de poder que usted tiene con su proveedor. Mire que esto está validado en el valor de la negociación y en el nivel de atractivo. Le digo una cosa tan sencilla. Cuando usted entiende que usted es un cliente núcleo para su proveedor, es tan sencillo como que si el proveedor le deja de comprar a usted, si el proveedor le deja de vender a usted, esa empresa desaparece. Usted tiene que llegar a entender usted es núcleo de quién, ¿sí? Usted de quién es núcleo. Un ejemplo súper rápido de menos de un minuto. Alguna vez acompañando un proceso de consultoría fuimos donde un proveedor muy importante de mi cliente y le lanzamos la pregunta así, ácida, sin vaselina. Venga, si nosotros le dejamos de comprar a usted hoy, ¿a usted qué le pasa como negocio? Y él dice, una respuesta súper inteligente del director comercial, dice, probablemente no me muera, pero me va a tocar cambiar un negocio de 1.000 millones de pesos por 10.000 negocios de 1 millón de pesos. ¿Sí? Eso es ser un proveedor núcleo. Eso es supremamente importante entenderlo. Y por último, les dejo unos materiales recomendados por si quieren ampliar. 2 de ellos están en una de nuestras páginas al servicio de ustedes y el que pueda conseguir este último, que es un artículo muy interesante del ciclo efectivo del profesor Anaya. No es más, espero no haberme pasado mucho tiempo y a todos muchas gracias, con el ánimo pues a partir de este momento de poder responderles algunas preguntas, si es que tienen preguntas y si es que yo las puedo responder. Muchas gracias. Ricardo, pues muchísimas gracias a ti por tan excelente exposición. Realmente muy, muy interesante todo lo que nos has comentado a lo largo de la charla. Muchísimos comentarios de agradecimiento por todo lo que nos has compartido en este espacio. Realmente quisiéramos más tiempo para seguir profundizando. A todos los participantes, muchísimas gracias. Ricardo, excelente tu exposición y así te lo hacen saber todas las personas que han hecho su comentario en el chat.